Bueno, hoy vamos a hablar acerca de liberación de las deudas. ¿Alguno de ustedes tiene una deuda? ¿Cantidades? Pues desde hoy despídanse de ellas porque el Señor quiere quitarnos esa carga, amén. Dios es fiel. Yo tengo una buena noticia. El Señor Jesús llevó toda maldición en la cruz del Calvario. Y realmente una deuda es una maldición. Jesús dice: venid a mí todo aquel que esté fatigado y cargado, y yo os haré descansar. ¿Ustedes creen que una persona que tiene una deuda encima descansa y duerme tranquilo? No, ¿cierto? El teléfono, eso es tremendo. Entonces, de verdad que Él es fiel, Él quiere que descansemos, y el Señor dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y eso está en Mateo 11:28 para las personas que están tomando nota. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 4:18. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Está en tercera de Juan 2. Por favor, tomen nota, porque cuando ustedes lleguen a su casa, ustedes van a leer esa palabra, la van a escudriñar y le van a pedir al Señor Jesús que escriba su palabra en sus corazones, en sus mentes, y eso va a ser una palabra de vida para cada uno de nosotros. Esa palabra te va a hacer libre, porque es que la palabra es viva. El Espíritu Santo está aquí, y todo aquel que esté escuchando esta palabra va a ser libre de deudas en este mes, y vamos a escuchar testimonios de los que están aquí en el auditorio y de los que están mirando en las cámaras, porque Jesús es fiel. Si algo podemos decir nosotros es que Jesús es fiel. Amén. ¿Qué hace una deuda? Nos agobia, nos entristece, nos pone mal. Pero ¿saben una cosa? Siempre que hablamos de deuda pensamos en dinero, ¿cierto? Pero resulta que nosotros también tenemos deudas morales. Cuando tú hablas y te comprometes con algo y no cumples, tienes una deuda. Y esas deudas también hay que pedirle a Dios que nos perdone. Y quizá esas son las deudas que han enlazado tu economía y te tienen atado. Hay signos de maldiciones que uno puede decir: ay, Señor, pero si tú la llevaste en la cruz del Calvario, ¿qué pasa? Pues que el enemigo nos odia y él quiere venir porque hay alguna puerta abierta que la hemos dejado nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos, porque hay generacionales. Pero hoy le vamos a cerrar toda puerta al enemigo, porque le vamos a pedir perdón a Dios y le vamos a entregar toda carga y toda deuda al Señor, y vamos a ver qué Él hace, que Él actúa, porque Dios es fiel. Amén. Entonces, hablando de deuda, hablamos del carácter económico y moral. Si hablamos en la parte económica, buscando en el diccionario qué es una deuda, te van a decir: es una obligación, es una cantidad de dinero que tú debes, es una insolvencia, es quiebra, es empeño. Mucha gente tiene la costumbre que cuando no tiene dinero va y empeña. Oído, no lo hagan, porque espiritualmente cae una cadena sobre cada uno de nosotros, y esa deuda cada vez es más grande y los intereses te van a devorar. Si tú has tenido que empeñar algún día algo, córtalo aquí y nunca más vuelves a empeñar. Le vas a pedir perdón a Dios por esto, y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque el enemigo toma ventaja, y después tú vas a decir: ¿yo por qué estoy tan endeudado? Porque es que el Señor Jesús te dice que no debemos endeudarnos. Y aún sabiéndolo, nosotros los cristianos, yo lo hice, por eso puedo hablarlo, porque moralmente puedo decir: no lo hagan. Una deuda te trae un problema, te quita el sueño, te hace quedar mal con la persona a la que tú debes, no tienes paz, te roba la paz, y el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y cuando tú tienes una deuda, sea económica o sea moral, te quita la paz. Y eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque somos esclavos de esa deuda. Amén. Les voy a regalar un versículo maravilloso. Está en Romanos 13, del 7 al 10. Y dice así la palabra: y escúchenla, porque Dios te va a hacer libre hoy. Y durante este mes vamos a escuchar testimonios maravillosos de lo que ha venido a hacer Dios en nuestras vidas y en nuestras finanzas. Escuchen, dice: pagad a todo lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo.
Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces hoy le vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra mente, porque esta palabra que yo vengo a darles hoy es porque Jesús la puso en mi corazón y empezó a inquietarme y a inquietarme y a inquietarme, porque no solamente esta iglesia, las personas tienen deudas económicas, sino tienen deudas morales, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus padres, con sus hermanos, y el Señor te dice hoy: no debáis nada a nadie. Entonces debemos ponernos en paz, ¿cierto?, con Dios, para poderle decir: Señor, gracias, ya estoy a paz y salvo, estoy dispuesto ahora sí para que tú me bendigas. Entonces en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tú tienes una deuda, estás cansado y estás cargado. Deuda moral, deuda económica, porque una deuda es, y la palabra de Dios aquí lo dice. Hay personas que de pronto quieren saber más qué es tributo, porque el Señor dice: al que tributo, tributo. En el diccionario, que usted lo pueden encontrar, dice: ¿qué es tributo? Es un impuesto, es un gravamen, es una contribución, es diezmo, gabela, responsabilidad, obligación bancaria. ¿Saben una cosa? A mí me llamó la atención que en esto hablara de tributo, dijera que es diezmo. El que ha cogido lo que es el diezmo, en Malaquías 3:10 dice que somos ladrones. Entonces debemos pedirle perdón a Dios por esto, porque el diezmo es de Dios. Él te dice: te doy un empleo, te doy tus facultades, desempeña este trabajo, pero si tú no le das a Dios lo que es de Dios para extender su obra, y yo le digo: no, Señor, yo manejo tu dinero, yo mejor voy y hago mercado, yo le compro zapatos al pobre, eso debemos hacerlo, pero el dinero de Dios hay que traerlo al alfolí para cubrir los gastos y para que haya abundancia en su casa, amén, es de Él. Y orar para que los que tenemos que administrarlo, Dios nos dé sabiduría para administrar ese diezmo, amén. Entonces, impuesto, uno diría: pero es que tributo e impuesto es lo mismo, ¿cierto? Pero en el impuesto también dice gabela, tributo, tasa, contribución, arancel, tarifa, derecho, canon, hipoteca, obligación, pero no te habla de diezmo. ¿Por qué? No sé, eso lo dice el diccionario, eso me llamó la atención. Al que respeto, respeto. Hoy en día los jóvenes ni los adultos creo que se respeta a nada ni a nadie. No se respeta la autoridad de los padres, no se respeta las autoridades superiores, y mucho menos a veces ni se respeta a Dios ni su palabra. Pero Dios quiere que hoy nos pongamos a cuenta, y dice así en los sinónimos: admiración, estima, adoración, devoción, veneración, culto, fervor, pasión, amor, decoro, honor, honorabilidad, respetabilidad, nobleza, dignidad, honra, estimación, reverencia, cortesía, cautela, atención, cuidado, recato, prudencia, consideración. ¿Ustedes se dan cuenta todo lo que Dios nos está enseñando hoy en tan pequeñas palabras? ¿Ustedes se imaginaban que dentro del respeto hable de admiración, de adoración? A Dios debemos respetarlo y debemos adorarlo. Cuando venimos al servicio, empieza nuestra adoración desde que salimos de la casa, con mucho tiempo para llegar temprano al culto. Con mucho tiempo preparamos nuestro diezmo con el cual le vamos a adorar. Señor, yo te estoy adorando con mi diezmo, te estoy entregando el sudor de mi vida, de mi trabajo, estoy entregando mi vida, Señor. Es un mensaje de amor para Dios, amén. Y así cada cosa que hacemos para Dios, esto es maravilloso. O sea, una palabra, ¿cuánto enseña?
decoro, respetabilidad, nobleza, dignidad, estimación, reverencia. ¿Dios merece reverencia? Las personas mayores merecen reverencia. Los niños, los jóvenes, los adultos merecen reverencia, merecen admiración, merecen honor, merecen que los respetemos, ¿verdad que sí? Hoy en día el respeto se ha perdido. Uno ve entre los presidentes, los políticos, ni siquiera se respetan. Qué tremendo, porque estamos en contra de la palabra de Dios. Ellos no se imaginan, y la gente no se imagina contra quién están pecando cuando no hay en su vida diaria respeto. Y miren todo lo que enseña: estimación, cortesía, atención, cuidado, recato, prudencia. Mire, esto es algo tremendo, porque si nos ponemos a ver en una pequeña cita bíblica, cuánto Dios nos está enseñando para nosotros, para la vida diaria. Esto no es para decir, cuando yo ya me vaya a morir, yo lo cumplo, mientras tanto soy grosera, soy déspota, no hay amor. No, Dios quiere que hagamos el cambio hoy. Fíjese lo que Dios nos enseña y es tan profundo. La palabra honra dice premio, corona, recompensa, honor, triunfo, homenaje, gloria, victoria, decencia, honorabilidad, respetabilidad, nobleza, dignidad, estimación, respeto, reverencia. Miren la palabra honra, todo lo que enseña: engrandecimiento, enaltecimiento, ensalzamiento, encumbramiento, ascenso, elevación. ¿Hay gente que merece la honra? Sí, pero el que primero merece la honra es Dios. Y creo que tenemos una deuda muy grande con Dios. Todos los cristianos la tenemos. Y Dios quiere hoy que nos pongamos a cuentas con Él. Amén. Él quiere que seamos limpios y que levantemos manos santas y que seamos íntegros en su presencia. Y que confesemos como pecado lo que ofende a Dios. Amén. En el Salmo 37, 21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y ahorita vamos a ver una cita bíblica muy importante, que todos los que estamos haciendo el devocional, yo creo que Dios nos habló por medio de Ageo, porque realmente es maravilloso. Y cada vez que hagamos el devocional, pidámosle al Señor: Señor, ¿tú qué quieres hablarnos a través de este capítulo de la Biblia? Y ya casi vamos a terminar nuestro devocional, nos faltan 14 capítulos y recorrimos toda la Biblia. Gloria a Dios por los que nos acompañaron en esta etapa de leer toda la Biblia, un capítulo al día. Es una maravilla. Dios nos ha alimentado mucho por medio de este devocional. Dice en Ageo 1:3, y esto es deuda con Dios, pongámosle atención. Vamos a ver el capítulo de Ageo y vamos a ponerle mucha atención para que Dios abra nuestros oídos y lo vivamos y lo pongamos en práctica, porque algunos dicen: ay no, pero eso el Antiguo Testamento, no, eso para qué, eso ya pasó, eso no nos toca y nos corresponde. Pues queridos hermanos, la Biblia es actual, es pasado, presente y futuro. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son uno. Y es Dios hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones. Es Dios dando libertad a nuestras almas cautivas. Es Dios trabajando en nosotros. Amén. No podemos decir que como era del Antiguo yo mejor no lo leo. Es una bendición. Y miren lo que Dios nos muestra. Dice así: entonces vino palabra de Jehová a Ageo. Iniciamos en el verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Vamos a pensar en dos casas. Yo soy una casa. ¿Cómo está mi casa? Yo soy templo vivo del Espíritu Santo. También existe esta planta física. Como estamos hablando del dinero y de lo moral, vamos a tomar las dos opciones que Dios nos da hoy. ¿Cómo está mi casa? Algunos, yo creo que los que leyeron Ageo también fueron ministrados por medio de esta palabra. Esta es una de las causas de escasez.
Ustedes van a decir, pero Señor, yo pago mi diezmo y estoy endeudado. Señor, yo pago mi diezmo y no tengo empleo. Señor, me pasa esto. Resulta que hay una deuda moral, una deuda de amor, de gratitud, de respeto, de tributo con Dios. Entonces la vamos a mirar. Esta es una de las causas, y pongan la atención. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Comed y no os saciáis, bebéis y no quedar satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y he oído, esto ya es material, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Muchas personas vienen y nos dicen, así ganen 5 millones, 10, 7 o 1 o 5. A veces los que ganan solamente el mínimo viven con menos problemas porque no tienen deudas, porque no tienen tarjetas de crédito, porque no hemos orado quizá en nuestras fuerzas sin esperar de Dios. Dice él, ganan su jornal y es como si lo echaran en saco roto. Oído, hermanos, hay maldiciones generacionales, hay maldiciones autoimpuestas por nosotros mismos, porque al desconocer la palabra la desobedecemos. Pero el desconocimiento de la ley aquí en el mundo no nos exime de pagar un impuesto o no nos exime de cumplir con las leyes de tránsito, así nosotros seamos ignorantes y no las conozcamos. El que comete una infracción, la paga. Y la palabra de Dios es muy clara porque es espiritual y es para nuestra vida diaria y rige la parte material. Amén. Entonces, yo soy testiga del amor de Dios sobre nuestras vidas y soy testiga que el servir a Dios trae bendición y prosperidad, porque yo lo he vivido. Amén. Y veo como el Señor, a pesar de que ni mi esposo ni yo nunca hemos ganado un salario grande, sino bien pequeño, el Señor nos bendice y nos da en sobreabundancia, y Dios guarda nuestro patrimonio y Dios nos lo multiplica porque hemos servido en la casa de Dios. Amén. Dice en 1:7, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dios quiere que hagamos un par en nuestra vida y que meditemos, y que ojalá con papel y lápiz, que lo van a hacer ustedes en sus casas, porque hoy se nos acortó el tiempo, pero el martes espero que todos vengamos a depositar aquí a los pies de Cristo las deudas morales que tenemos y las deudas económicas, y vamos a romperlas y las vamos a poner en las manos de Cristo, y aquí vamos a ver milagros económicos y milagros morales, porque así como Cristina contó su testimonio, así obra el Rey de Reyes, porque Él está vivo y está aquí escuchándonos y mirando nuestros corazones. Y si somos honrados con Dios y somos capaces de decirle, Señor, perdóname, porque un día le dije a mi hijo, voy a ir a recogerte al colegio y no te recogí, y mi hijo quedó herido toda la vida y quedó herido y con dolor en su corazón, tenemos que restituirle si podemos pedir perdón, y tenemos que confesarlo como pecado, porque esa es una deuda moral que ata nuestra vida. Tenemos deudas morales que hay que cumplir y hay que sanar, y Dios va a hablar al corazón de cada uno, así como me ha hablado al mío, para que usted pueda escribirle en una lista y decirle, Señor, yo te pido que tú me perdones, porque al primero que he fallado es a ti, Señor, porque no te he dado la honra, porque no te he dado el tributo, porque no te he dado el respeto, Señor, que tú mereces, Dios, porque te he visto como uno igual en mi vida y no te he tenido en cuenta para tomar mis decisiones, y he obrado alocadamente y he vivido como si tú no estuvieras a mi lado. Tenemos una deuda de honor con Dios, amén, una deuda de amor, de gratitud con Él, amén. Yo creo que Dios nos está sintonizando porque Dios quiere que tengamos tiempo para Él. En Ageo 1:8 dice, subid al monte. Subir al monte es, busquémoslo, adorémoslo. Cuando en la Biblia nos habla de subir al monte, hablar de subir a los montes, es subir a buscar el rostro de Dios. Entonces yo debo
buscar el rostro de Dios. Juan nos habló hace 8 días de buscar al Señor, de dedicarle tiempo, amén, y eso es lo que debemos hacer nosotros, buscar a Dios y dedicarle tiempo. Y van a decir, no, pues ahora nos toca todo el día vivir buscando a Dios. Gloria a Dios que lo podamos hacer, pero tú puedes dedicar el día a Dios, tú puedes dedicárselo y decir, Señor, yo te entrego mi día, yo te quiero honrar con todo lo que yo hoy haga. Fíjense que una mujer que adoró a Jesús no estaba cantando ni salmos, ni diciendo aleluya en el templo de esa época, sino estaba a los pies de Cristo, derramando un perfume de gran precio. Y nosotros a los pies de Cristo derramamos nuestras oraciones, nuestro arrepentimiento, nuestro corazón. Y eso es lo que Él quiere, amén. Entonces en Ageo 1:8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Señor, pon tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Tú estás aquí, Jesús, para tocar nuestros corazones, Señor, para redarguirnos, para enseñarnos cuánto nos amas, Jesús, y cuánto te debemos, Padre. Señor, gracias, porque tu palabra es viva, y así como esta palabra, Señor, ha redarguido mi corazón, Señor, yo te pido que tú toques a cada una de las personas que están aquí, Señor, que tú les hagas libres de deudas, Padre, que tú les hagas libre, Jesús, para que ellos puedan descansar en ti, así como lo he hecho yo en mi vida, Jesús. Gracias, Dios. Cada vez que hacemos un devocional, el Señor nos habla. Y Dios quiere que compartamos su palabra, porque esta palabra es viva. Y Dios quiere verte libre, que no tengas carga, que tengas paz, que puedas servirle con amor. Pero nosotros mismos hemos enredado nuestras vidas alocadamente con deudas. Mira, si tú no tienes, a mi Dios me viste, yo le digo, Señor, gracias, porque cada vez que yo pienso, Señor, yo necesito esto, Dios me bendice por medio de alguien, y me regala una chaqueta, y me regala un vestido, y me regalan esto, y yo le digo, Señor, gracias, porque tú provees. Pero ¿sabes qué? No se endeuden. Es que cuando uno trabaja, y lo digo por mí misma, porque muchas veces desobedecía a su palabra, por eso puedo decirles con autoridad que no lo hagan, porque es que una deuda trae un problema. Mira, si tú te vas a comprar un celular y tú dices, yo necesito ese celular, ahorra y cómprate el que vale con lo que alcanzaste a ahorrar. Y no es que tú llegues allá y entonces te empiezan a ofrecer y tú llevas 300,000 pesos y quieres el de 2 millones y entonces mejor me meto al de 2 millones porque es que yo me merezco andar con un celular de 2 millones. ¿Yo qué hago por ahí con uno tan chiquito? ¿Qué dirán mis amigos y la gente que me ve? No, yo me meto en el de 2 millones y adquieren la deuda. Y salen con su celular precioso, divino y con una carga encima. Tenían 300 con el cual habían podido comprar un celular, disfrutarlo, vivir felices, pero no, salieron a la calle y como vivimos acá en una ciudad tan insegura, te asaltaron y te robaron el celular y quedaste con una deuda y empeñado y no lo pudiste ni disfrutar. Y suponiendo que no te lo roben, lo estás disfrutando, ay qué rico, puedo chatear con fulanito, ay qué rico, puedo mandar el mensaje, y cuando llega la cuota mensual y no tienes con qué pagar y consigues prestado y le quedas mal al que te prestó porque tampoco te alcanza la mensualidad y empiezas a hacer quedar mal el nombre de Jesús y esa carga tan tremenda. ¿Tú crees que tú puedes disfrutar más un celular de 2 millones debiendo 1.700.000 o uno de 300 pagándolo de contado? ¿Cuál disfrutarás más? El de 300, así te miren, ay no, qué oso ese celular, ¿qué importa? Pero tú vives feliz porque no lo debes. ¿O prefieres que te digan, ojo, qué celular, uy, qué maravilla, y lo estás debiendo? No, aprendamos a vivir con bendición y verás que después Dios te va a dar ese celular costosísimo, te lo regalará, no te dará los medios, porque Él cumple las peticiones del corazón, pero Él quiere que vivamos libres, sin deuda, amén.
Miren la consecuencia. En Ageo 1:9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. ¿Qué es correr a la casa de Dios desierta? Somos una casa. ¿Qué está desierto en nosotros? Meditemos en nuestros caminos. ¿Qué está desierto en nosotros? El espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué no lo alimentamos a diario con la palabra? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué no escudriñamos la palabra? Fíjense en ustedes, en una pequeña palabra, cuánto encierra. Y no nos lo imaginamos, porque qué pereza. Yo leo así corriendo, hago el devocional o no lo hago y ya. Pero ¿y qué está hablando Dios a mi vida? ¿Qué me está enseñando? Cuando estemos estudiando la palabra, busquemos varias Biblias, busquemos el diccionario y sobre todo busquemos la unción del Espíritu, que es quien nos revela la palabra, porque Él está presente siempre que la estamos leyendo. Amén. Dice, ¿cuál es mi propia casa? ¿Será que yo estoy encerrada en mi propio egoísmo? Que solamente pido por mí, yo esto y esto, y llego a los pies de Cristo y Señor, yo necesito esto, yo necesito esto, yo, y no oro por los demás, y no le doy gracias, y no lo adoro. ¿Ustedes creen que esa oración va a llegar con olor fragante a Dios? Mientras que tú, cuando te postras en la presencia del Señor y empiezas a orar por fulano, por sutano, por Colombia, por esto, por lo otro, y empiezas a adorarlo y a darle gracias, ¿no crees que esa oración será mejor para Dios? Entonces, algo que hay que renunciar es al egoísmo, porque Dios es fiel. Cuando tú trabajas en la obra, Dios trabaja por nuestra familia, y yo lo puedo decir con autoridad, porque mientras que le he servido, Dios ha trabajado en mis hijos, en Joana, en Andrés, en mis nietos, y le sirven al Señor, y en todos ustedes. ¿Por qué? Porque Él es fiel, y Él responde, amén. Él es fiel, y Él está con nosotros, Él vive. Entonces detengámonos y pensemos, Señor, ¿qué pasa en mí? ¿Qué ha pasado en mi casa? Y hagamos un recorrido como lo hizo Cristina por la vida. De pronto hay algo de atrás, que estamos en deuda moral con alguien o alguien y con Dios. Y de pronto tenemos además deudas económicas, y eso se ha convertido como en una bola de nieve que crece y crece y crece, porque una deuda trae otra, amén. Pero en este mes vamos a ser libres de deudas. ¿Cómo? En lo sobrenatural, porque lo hemos visto aquí en la iglesia, hemos visto personas y nosotros mismos que Dios nos ha levantado, amén, y lo vamos a ver en nuestras familias. Eso sí, pero no esperemos a que Dios nos bendiga durmiendo hasta las 11 de la mañana, sin orar, sin buscar a Dios, sin trabajar, ni en lo material ni en lo espiritual, porque el Señor dice, el que no trabaja, que no coma. Y el Señor dice, esfuérzate, y un trabajo necesita esfuerzo, amén, y el buscar a Dios necesita esfuerzo, amén. Entonces vamos a renunciar al egoísmo, vamos a pedirle perdón a Dios ahorita eso. Y él en 1:12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. El Señor está aquí. No nos afanemos, no nos angustiemos, presentemos nuestra petición, entreguémosle de nuestra deuda económica y nuestra deuda moral, así sean millones lo que tú debes. En lo sobrenatural, Dios va a actuar y lo va a pagar y te va a quitar la deuda de encima. Aquí lo hemos visto y por eso lo podemos decir, y durante mi vida lo he visto con muchas personas, pero sé fiel a Dios. Honra a Dios, búscalo en lo secreto, porque es que queremos recibir a Dios llegando a la salida del culto.
¿A qué viene uno a la salida del culto? Si uno viene a honrar y a adorar a Dios, el Señor dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, entrad con alabanza, y nosotros ni siquiera entramos porque llegamos a la salida. Primero que todo tenemos que aprender a ser puntuales. Ustedes saben por qué Dios quería que hoy les diera esta palabra, y yo aquí lo escribí. Y dice así: Dios tiene un propósito. Después de recibir en nuestro corazón esta palabra, Dios quiere desarrollar en nosotros un carácter ordenado, diligente, disciplinado, puntual, evitar las deudas. Que es que yo quiero comprarme un zapato, es que yo necesito cambiar de celular. Evite las deudas, son deudas innecesarias, amén. Ganar ante los demás una buena reputación. Yo no puedo llegar a compartir el evangelio y decir que Dios es quien lo hace todo cuando yo le quedo mal a todo el mundo. Y uno dice: ay, pero es que la necesidad. Mentira del diablo. ¿Por qué hay necesidad? Por la pereza, por el no trabajar. Mire, el que trabaja, Dios le ayuda. Es verdad. Aprender que somos deudores de la gracia de Dios. Nosotros somos deudores de la gracia de Dios, amén. ¿Por qué? Porque realmente la vida no nos alcanza para ser agradecidos con Dios. Una palabra pequeña que es agradecer encierra muchas cosas. Ser agradecido por la vida y por todo lo que Él nos ha dado, amén. Entonces, ya leí 1:9, buscáis mucho y halláis poco, sí, cierto, amén. El 1:12 dice: yo Sarabá, ya lo había leído. Dios está con nosotros. Dios quiere que sepamos que a pesar de la deuda, que a pesar de la tristeza, que a pesar de la tribulación, Él está con nosotros. Que si le creemos, Él va a actuar. Creámosle a Dios. No importa la deuda que usted tenga, millonaria, no importa. Se la vamos a presentar a Jesús y Él va a tomar esa deuda y sobrenaturalmente te la va a cancelar, te la va a proveer. Aquí hemos visto milagros sobre eso. Dios es fiel. Los que no saben, en las tarjetas de crédito, como para allá iba también, la tarjeta de crédito hay que saberla manejar, y el que no la tenga, porque eso se convierte. Un día alguien dio un testimonio: ay, qué felicidad, Dios me dio una tarjeta de crédito, y lo que primero hizo fue ir y compre, y ahora está en data crédito, porque una tarjetica así de grande y no la ha podido pagar. ¿Por qué? Porque Dios no era necesario lo que estaba comprando, y sí se endeudó por nada. Debemos ser sensatos, amén. Me perdí, ¿dónde venía? Acá. a veces suele pasarme, no, es que quiero leerles todo porque es muy importante. Y la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios traza tu destino. Y no quiero saltarme ni una sola, porque lo que tengo acá Dios me lo dio para mí y para ustedes, amén. Entonces dice: Jehová, Dios está con nosotros. Él quiere que sepamos que no estamos solos, que a pesar de la deuda, de la carga, de la tristeza, Él está ahí, aquí. Él está aquí y no nos ha dejado solos, amén. Entonces, tenemos que pedirle perdón a Dios por las deudas que hemos contraído. Mire, hay deudas morales. Suponiendo que tú tienes un hijo y el niño tiene su clausura y tú no vas, le marcaste una herida y no fuiste porque no quisiste o por el trabajo, lo que sea. Estás en deuda con tu hijo porque tú no le cumpliste, no lo acompañaste, no lo diste lo que él estaba necesitando. Y nosotros, creo que en el caminar de nuestra vida hemos contraído muchas deudas que ni siquiera sabemos. ¿Por qué? Porque hemos herido a las personas, porque hemos enlazado a otras con nuestras palabras, con nuestra falta de compromiso. Es tremendo, y hoy le vamos a decir, y Dios empieza a mostrar, porque Él está vivo y Él sí conoce nuestra vida, amén. Y vamos a mirar, la voy a leer y luego le vamos a pedir al Señor Jesús que trabaje en nosotros. Dice Ageo 1:14, oído, y le vamos a pedir al Señor que nos despierte. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Mire que no solamente despertó a la iglesia, ahí está hablando de un gobernante y de un sacerdote. Y hoy le vamos a pedir al Señor que nos despierte, porque nosotros, sus hijos,
andamos ciegos. Hay que decirle, Señor, despiértame, yo te tengo y no te he tenido en cuenta. Dice, y despertó. Subrayen eso en su Biblia, pónganle todos los colores que quieran, pero no lo olviden. El Señor despierta nuestro espíritu. Y de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Mire, todo aquel que está sirviendo en una iglesia aquí, el que le sirve a Dios, extendiendo su reino, Dios tiene recompensa para tu obra, para tus manos, para ti. Dios a mí me ha recompensado con mis hijos sirviéndole a Dios, primero en lo espiritual y en lo material. Dios ha triplicado nuestro patrimonio. Y cualquiera dirá, no, pues es que los diezmos los pastores hacen maravillas. No, yo tengo un salario del mínimo y mi esposo lo mismo, pero con eso nos suplimos y alcanza. Pero Él ha triplicado nuestro patrimonio porque hemos trabajado en la casa del Señor, hemos trabajado para el Rey de Reyes, y Él es fiel. Él es fiel, Dios es fiel, amén. Entonces, el servir a Dios trae recompensa. Y ustedes dirán, no, pero es que pararse uno allá al frente a saludar a la gente, ¿eso qué va a hacer servir a Dios? Qué rico, yo estoy aquí y ninguno se entra sin saludarme ni se va sin despedirse. No, es que tú no lo haces para la gente, tú lo estás haciendo para Dios, y el que ve en nuestro corazón es Dios. Y cualquier persona que le sirve, nomás esta agua tan maravillosa que me trajeron, créanme que la persona que la sirvió y me la trajo tiene recompensa, porque es que a Dios no se le pasa nada, Él tiene ojos para verlo todo, y a su tiempo recibiremos la recompensa de Dios, amén. Antes de ministrar, porque yo sé que Dios hoy va a tocar corazones, quiero decirles que Jesús llevó toda maldición en la cruz del Calvario, pero como el Señor dice que meditemos en nuestros caminos, nosotros podemos mirar si cuando recibimos el salario se va por saco roto. Entonces hay una señal de maldición. Hay una maldición, puede ser un legado desde Adán y Eva de pobreza, y hay que quitárnoslo de encima y le vamos a cerrar la puerta al diablo. Hay una mente, a veces nuestra mente no puede ir más allá. Hoy le vamos a decir al Señor que derribe altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, que derribe argumentos que nos separan de la bendición de Dios, que no, yo no voy a poder vivir en un palacio porque yo tengo que ser pobre, eso es orgullo. No, Dios dejó el dinero para que no lo amemos, pero para que lo disfrutemos, amén. Dios dejó el dinero para que podamos dar y sembrar y ayudar. También puede ser la deuda un hábito, y es un demonio de hábito, el hábito de contraer deudas, y por todo hay que endeudarnos. Eso no lo debemos permitir, es una cultura también. Todo tenemos que comprarlo a crédito. Aprendamos a ahorrar. Yo he aprendido aquí de Juan y de Joana que ellos son muy ordenados con su dinero, y es verdad, si tú no contraes deudas, vives tranquilo y en paz. Cuando uno contrae una deuda, es un lazo del diablo espiritual, es una cadena para no dejarte libertad, ni paz, ni tranquilidad. Puede ser una tradición. Uno ve que sus papás en su casa se endeudan por todo y uno sigue haciendo, puede ser un ejemplo. Pero hoy le vamos a decir al Señor que corte esa maldición sobre nosotros, esa maldición de pobreza, esa maldición de fracaso, esa maldición de endeudamiento, esa maldición que la corte sobre nosotros, porque es algo que no nos deja, que está ahí encima, y por más que tú trabajes no ves la bendición, porque no solamente es lo material, oído, hay deudas espirituales, y la primera deuda que tenemos es con el Rey de Reyes, es con el Señor, porque no le damos la honra, el respeto, el tributo. Al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que tributo, tributo, y nuestra primera deuda es con el Señor, ¿cierto? Entonces debemos decirle al Señor de que le hemos fallado, y vamos a orar.